Bien, señores, así como en la salud hay diferentes áreas que hay que atender y que, por cierto, en seguridad social hay que hablar mucho sobre las competencias entre pacientes, prestadores de servicios, administradoras de riesgo, compañías de seguros, hasta las mismas pensiones y jubilaciones a veces entran en esa área. También ocurre, y es una experiencia nueva, el tema de la pandemia. Naturalmente, cuando había un brote o una enfermedad que se diseminaba en una región, pues si el volumen lo justificaba, se desarrollaban medicamentos y vacunas tendientes a prevenir y a curar esas enfermedades. Resulta que el coronavirus viene de los SARS y ahora resulta que durante todos los años se han manifestado en diferentes formas. Ayer mismo, unos médicos de África del Sur descubrieron el Neocovid. neocovid. El neocovid es, afortunadamente, lo encontraron en murciélagos y esos murciélagos solamente que tengan contacto con animales o con humanos o con animales y esos animales se pongan en contacto con humanos, no se transmite en la forma que se transmite el coronavirus, que está en el aire, uno no sabe dónde. Oiga bien, no acabamos de salir del Omicron y ya tenemos una nueva variante. ¿Qué significa eso? Que los laboratorios desarrollan medicamentos, primero vacunas, después curas. Nosotros le hemos estado diciendo mucho aquí que una de las prevenciones que tenemos es el spray nasal, porque el virus entra por la nariz y como la nariz y la boca tienen un área en la orofaringe que se comunican, pues hay que hacer prevención oral también. Y yo digo, una gárgara de agua de sal y un spray nasal es bastante prevención, pero no todo. Pues ahora recibimos la noticia de que ya hay una vacuna nasal. Una vacuna nasal. De todas formas, nosotros le decimos que parece que esta cosa va para largo y solamente le pedimos que nos cuidemos. Esa es la situación. Por otra parte, queremos dar dos consejos. Debido a la forma en que se ha manejado la tecnología, le recomendamos a los que aspiran a estudiar dos carreras que lo piensen dos veces. No es que no lo hagan, sino que lo piensen dos veces antes de inscribirse en una facultad, en una universidad, para iniciar estudios de periodismo o comunicación social, como se llaman esas facultades, y de medicina. ¿Por qué? Por dos razones. En medicina ya un médico recién graduado y a que se le otorgue un exequatur como médico general ya no va a conseguir trabajo. Tiene que tener una especialidad. Y si le sumamos
los estudios universitarios a los estudios de especialización, en el menor de los casos, en el mejor de los casos, tienen que pensar en esto. Si se gradúan de bachiller a los 17 o 18 años y le suman 10 años de estudios universitarios y especialización, tienen que pensar que una profesión que absorbe tanto tiempo, usted no puede hacer estudios de medicina part-time, ni lo puede hacer por internet, ni lo puede hacer a distancia. La medicina hay que hacerla estudiando de noche y trabajando de día, trabajando medicina de día y práctica de día. Son 10 años. Tiene que calcular que en el mejor de los casos, usted a los 28 años es que va a comenzar a producir. Piénselo bien y no se deje llevar por la bata blanca y el supuesto respeto que inspira el médico. La otra profesión que les recomendamos que lo piensen, no 2, no, 3 veces, es la de comunicador social. ¿Por qué? Porque un periodista, no importa que sea de la prensa escrita, de la televisión, de la radio o freelander, es decir, que trabaje para todos los medios, tiene que pensar seriamente en que ya las redes han eliminado una gran cantidad de periodistas, solamente la presencia de redes. ¿Por qué? Porque muchos periodistas se han visto obligados a hacer sus periódicos en las redes y eso no le produce demasiados ingresos. Y además tiene la competencia de que mucha gente se dedica a subir informaciones y hechos que solamente el lector o el que recibe la información es que decide si eso es cierto o no. Fíjense lo que digo, lo decide si es cierto o no. Lo que quiere decir que la competencia para los periodistas es grande. Ahora hay otro gran enemigo y es que los medios están en pocas manos, lo que significa que una persona que tenga medios de radio y de televisión y emita información por ahí, primero, las informaciones que llegan a la prensa escrita, a la prensa radial o a la prensa televisiva, ya hace rato está en las redes, sobre todo en la escrita. Y hay algo más, y es que en las redes, en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, aparecen informaciones que están siendo procesadas en un solo lugar. Le voy a poner un ejemplo. Antes, usted trabajaba en el Listín Diario. Y en el Listín Diario había una redacción, un equipo de reporteros en la calle, que salían, traían a la redacción y ahí se redactaban las noticias. De ahí iba a la parte técnica, que era fotomecánica, rotativa, distribución, a los suscriptores y a los lectores. Eso era solamente el Listín. Lo mismo ocurría en el periódico Hoy, la misma estructura. Y Molina Morillo tenía lo mismo en el Nacional de ahora. Y lo mismo tenía el Caribe con Germán Emilio Ornes.
Pero ahora resulta que posiblemente ese equipo que trabaje para el Caribe le pase toda la información a Cadena de Noticias, que es del mismo dueño. Entonces, el equipo, eran 2 equipos de prensa, uno del Caribe y otro del Cadena de Noticias. Ahora resulta que los periodistas pueden ser los mismos. Es decir, que se elimina un equipo de periodistas. Pero cuando se trata del Nacional, de hoy, del Día y del Listín, imagínense usted que en una redacción común se produzca toda esa información y se imprima en esos 4. Pero no solamente, sino que vaya a Teleantillas y que vaya también a Telenoticias. Y vaya a Radio Listín, y vaya a HIJB. Lo mismo ocurre con los 4 canales y las 10 o 15 emisoras de radio que tiene ¿cómo se llama? El Canal 5. Sí, Telemicro. Telemicro. Sí, el grupo de medios Telemicro. Es decir, que se piense que se va a reducir la demanda de periodistas. Ustedes van a ver fácilmente, un periodista leyendo noticias. Un periodista leyendo. ¿Por qué? Porque va a ser, que debe ser así, pero no era así. Había un locutor. Y un periodista. Dime. Déjeme complicarle un poquito más la cosa. Porque yo pensé, como usted me dice a mí, yo pensé que usted venía por ahí. En cuanto al asunto que complica más el asunto de la propiedad de medios en pocas manos y la competencia que significa las publicaciones informales de redes sociales con lo que tiene que ver con lo que es el ejercicio periodístico, hay otro inconveniente, doctor. Es la generación de tendencias, es decir, personas que mediante cierta tecnología, mediante lo que se llama una granja de clics, es decir, un sitio donde hay muchas cuentas falsas, muchos bots, mucha gente contratada para que publique en una sola dirección, crean ponen en la palestra pública el tema que una persona está dispuesta a pagar para que así sea. Incluso se habla también de lo que se llaman los bots, o robots, vamos a decir, una abreviatura, de los PLDistas, de los PRMistas, de algunos sectores empresariales, de gente que agarran y te ponen a sonar en todos los medios, creando lo que es una tendencia como de artificialmente poner como que hay un grupo de personas que está hablando de un asunto. Por eso, a favor o en contra, se ve con casi diariamente hay un tema de actualidad que es puesto en las redes, puesto en vigencia y llevado al debate por interés de una sola persona que ha decidido que un grupo de manipuladores de las redes creen tendencias falsas de temas de discusión. Eso es lo que pasa también. Y eso compite. Eso compite, doctor. Bien. Sí, entonces, pero no, y además, doctor, yo le puedo dar una experiencia personal de que parte del tiempo yo creo que todas las redacciones aquí ahora mismo deberían tener una persona dedicada solamente a coger el teléfono para aclararle a la gente lo que es verdadero o falso. Porque hay gente que le cogen bolas que se ponen a correr, que uno tiene a cualquier jefe de redacción le toma mucho tiempo tener que estar aclarando cosas. Por suerte que tú tienes una visión más amplia sobre las cosas, porque ya la detección de lo verdadero o falso viene con el profesionalismo. Entonces ya esa es un área que por suerte ya el lector o el usuario tiene las facultades de poder detectar. Yo creo sin contar que, como dice Carlos,
tengo experiencia propia de que mis nietos no ven las revistas por televisión. También. No la ven por el Diferido. celular. Y ahora mismo los principales programas que se están viendo en vivo son eventos deportivos o quizás algún concierto o algo así. Pero Sí. entonces, Recapitulando, piensen 2 veces estudiar comunicación social. Sí. Porque si terminan los veré cantando el bingo, leyendo noticias o leyendo números donde se saca un globo de una rifa. Ese es el triste destino de mucha gente que, atraído por lo bonito de ser comunicador social, se está metiendo. Otro tema. Le decía al principio que todavía hay bancos que quiebran. Necesitamos explicación. ¿Qué significa supervisión? No es verdad que nosotros vamos a pasar por lo que pasamos en el 90, ni pasamos en el 2003, en que se fueron los principales bancos, acusados de cosas que hacían todos los bancos. Ahora resulta que el año pasado, antes de la pandemia, el Peravia, que todavía está en tribunales, y el caso de Bancomercio. En el caso aquel Bancamérica. de Bancamérica. En el caso aquel de Baninter, vimos cómo la justicia tuvo que capacitarse para hacer ese juicio. En el caso del Banco Peravia, todavía no hemos determinado las causas, pero gracias a Dios, Jenny Berenice Reynoso, siendo fiscal, se capacitó para manejar ese caso. Pero así no podemos seguir. En el Ban América tenemos que también ver qué pasa. Por otra parte, se nacionalizó dominicano el expresidente de España, Felipe González. Se cansó de ver, decía, cada vez que vengo encuentro lo mismo político. Parece que esta vez encontró a Abinader, que era un PRDista joven, y aprovechó y solicitó su nacionalidad. Se lo otorgó Luis Abinader y Antoliano Peralta, que era el consultor jurídico, que son de la nueva ola. Ya estaba cansado de ver viejos robles. Naturalmente, le presentó sus saludos una representante del dinosaurismo PRDista, que fue doña Milagro, porque eso no podía faltar. No es que tenía que recibir una cara conocida también. Bien. Quería también señalar que una de las cosas que produjo mayor interés en la recién, que termina hoy, Serie del Caribe, es una pena que Venezuela no vaya a la final, sino Colombia, pero participó hasta ayer en las finales. La gran cantidad de venezolanos que tenemos aquí le dio competitividad y le dio un brillo especial a esa Serie del Caribe, que resultó un éxito en todos los juegos, porque a juegos que nadie suponía que iba nadie, entre Venezuela y Panamá, por ejemplo, iba mucha gente porque hay muchos venezolanos aquí. Ese es un efecto no deseado del gobierno del señor Maduro. Así es que saludamos eso. Estados Unidos exporta tecnología y Rusia exporta gas. Pero en el día de ayer se dio a conocer que Estados Unidos, el gobierno de Biden dio dos órdenes. Una ayuda a la policía de Nueva York para combatir una delincuencia contra la policía de Nueva York, un refuerzo. Y otro refuerzo lo mandó para Alemania y algunos países de Europa para prepararse para Ucrania, ayudar a Ucrania. Así es que Estados Unidos está como Dios en todas partes, haciendo de todo. Bien, por otra parte,
este país necesita muchas explicaciones. Decíamos que con la banca necesitamos una operación. Necesitamos explicación porque ayer mismo apresaron a alguien de la DNCD con 5 kilos de cocaína, pero no dicen el nombre. Lo mismo ocurrió con Medio Ambiente, devastaron las dunas de Baní y no dicen quiénes, pero sí dicen que un policía estaba sacando material de una mina. Ese sí dieron el nombre, y el apellido y el apodo. Y así no se puede, porque o estamos institucionalizando el país o lo estamos metiendo en el hoyo. Otra cosa, el tema de las cárceles. Ayer se da una primera página del listín que las cárceles se han tecnificado porque ahí hay wifi, hay fibra óptica, hay router, hay repetidores, hay celulares, hay laptop y hay de todo. Y yo quiero decir, hay teléfonos. Yo quiero nada más decir lo siguiente. Yo tengo una oficina y donde vivo. Y cuando yo voy a poner un teléfono, si es fijo, lo pido, vienen y revisan, y si es móvil, voy y lo activo. Pero tengo que identificarme y pagar y elegir un plan. Y si quiero ponerle a una laptop, habilitarla y poner internet, pero yo me pregunto, todo eso para una persona, ¿cuál es el mecanismo en que en una cárcel una compañía telefónica pone una fibra óptica que le costó por lo menos de 3 a 5 kilómetros llevarla? Tiene que ser a solicitud de la autoridad competente. O lo pidió el Ministerio Público o lo pidió la policía. Necesitamos una fibra óptica en la cárcel de La Victoria. Perfecto. La ponemos y la paga. ¿Quién la paga? El Ministerio Público, que es quien está investigando el asunto. La policía. Necesitamos chequear los presos y vamos a ponerle cámaras. ¿Quiénes pagan esa instalación de las cámaras? ¿Quiénes pagan el internet? Nosotros necesitamos explicaciones porque tenemos la sospecha de esto, de que autoridades o del Ministerio Público, que por cierto se confirma lo que dijo Luis Henry, ¿para qué carajo la Procuraduría se encarga de cárceles? Ese no es un problema de las cárceles, de la Procuraduría. Eso es demasiado trabajo, además del que ya tienen. Pero vamos a seguir. Para que haya todas esas facilidades, tiene que haber sido solicitada oficialmente y cedida a los señores que están ahí adentro. Ahí hay un negocio montado. Y si no, que me sometan y me acusen de difamación por lo que sociedades o de la policía o de la Procuraduría, porque o no investigan ni cuidan las cárceles, o hay un contubernio entre los que cuidan las cárceles, que son los policías, y los presos. Porque, ¿qué cuidan esas cámaras? Una cámara en cada celda. Cuando se inauguró la cárcel, la Nueva Victoria, le preguntamos al entonces procurador,
por qué en las celdas no habían cámaras y por qué las puertas no eran automáticas y cerraban a la misma hora. Y me dijo, estas dos cosas nos faltan porque es muy costoso. Entonces, si es costoso, eso lo está pagando algún cártel que funciona ahí adentro. Son demasiadas facilidades. Hay demasiadas facilidades. Ellos tienen que explicar todas esas cosas, porque aquí hay muchas cosas que hay que explicar. No solamente el fideicomiso, que por cierto, ayer vi que se cebaron con Celso Marrancini. ¿Por qué querían eliminar a Celso de administrar el fideicomiso? Porque lo que hicieron con él, como es tendencia, ¿qué dicen? Sí, tendencia. Llenaron las redes de Celso. ¿Qué es lo que quieren? Y no me parece que todo lo que está ocurriendo aquí lo está produciendo el PLD. ¿Qué sé yo? Se me ocurre eso. Hay otros intereses. Otro tema es recomendarles el artículo que hoy publica el obispo de Higüey en el Listín Diario sobre hombre de iglesia, educador y promotor social. Primer artículo de una autoridad eclesiástica en favor de Monseñor Agripino Núñez Collado. Fuera del discurso de Manuel Estrella y de este trabajo, no hemos visto más cosas sobre Agripino Núñez Collado. El expresidente Leonel Fernández está con una agenda interesante. Cada día hace un pronunciamiento sobre un tema. Habló sobre el tema fiduciario, explicó más bien que el cará eso, y ayer habló de el crecimiento del Banco Central. Ya estas diferencias con Héctor Valdés son viejas. Cuando ellos se fueron, Valdés hizo unas declaraciones que a él no le gustó. Se está desquitando ahora. Se está desquitando. De todas formas, hemos visto y le recomendamos a nuestro presidente de la República que revise algo que yo creo que sería saludable hacerlo. El presidente quiere institucionalizar demasiado, dándole independencia y las funciones a todo el mundo. Lo hizo con la Procuraduría. Muy bien. Pero hay una organización que yo no conozco, sé que nació justamente con Agripino y ahora el director es el que era rector en INTEC. El Consejo Económico Social. El CES, Consejo Económico Social. ¿Qué es eso? ¿Bajo qué predicamento ha sido creado? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el organismo que le están acreditando tantos temas que está a cargo del Consejo Económico Social? ¿Tú sabes algo de eso? No, pero funciona prácticamente como un organismo consultivo o deliberativo. ¿Consultivo o deliberativo? Ver, ¿Cuál de las dos es lo mismo? Es que se confunden las dos cosas. Pues Ella tiene las funciones de cada cual, porque tiene ya connotación de poder, vamos a decir. Es como si todo lo que saliera de ahí fuera obligado a llevarlo a cabo. Hay una ley que está sí, la sí. creación del CES. Sí, legalmente está. Como su composición. Es casi como un parlamento alterno, podríamos decir. Bueno, pero tenemos que educar al pueblo sobre esa institución, aunque exista y aunque esté la ley, porque todos los días le están dando más atribuciones. Eso es todo, yo no estoy diciendo que lo quiten. Es como un consejo de ministros alterno, una cosa así fue. Eso es como un consejo de gobierno. Sí. ¿Verdad? Bien. Muchísimo. Yo quiero decir algo que los economistas lo usan pero muy superficialmente. Oigan esto. El gobierno es grande, un gobierno grande que compra, que paga
que se atrasa, pero mira ahora mismo el desayuno escolar. El gobierno, la economía es grande. El sector privado es grande. Pero yo estoy viendo que una cosa que se llama el sector informal, que no es solamente el sector informal del chiripero, porque piensan que el sector informal es el que está en la esquina vendiendo empanadas. No. El sector informal es el sector subterráneo. Y ese sector me da la sensación de que es que mantiene gran parte de la economía de este país vigente. Nosotros, en el caso específico de nosotros, vimos con extrañeza cómo los 2 días que hubo asueto, nosotros circulamos como siempre libremente por la 27, por la Kennedy y por la George Washington, que son las 3 este-oeste. Y no había problema. Pero en el caso de ayer y de anteayer, el tránsito era imposible, pero ustedes saben cuál era el principal obstáculo que tenía el que transitaba. El camión cargado de mercancías. Eso es crecimiento económico, independientemente de cualquier otro elemento. Me sorprende que ese sector que mantiene una economía funcionando con o sin el resto de los sectores gubernamentales y privados, esos sectores, que no es el narco solamente. Yo quiero que ustedes vean su capital, salgan. Ya un edificio de 4 pisos no llama la atención. Ya un edificio de 12 pisos no te llama la atención. Estamos a nivel de 17 pisos en adelante y de 23. En un polígono que nos sorprende y nos alegra que independientemente de todas las crisis, aquí hay 2 cosas que nos llaman la atención, y es las construcciones y los tapones, porque esas 2 cosas cuestan. ¿Qué es chatarra? Señores, las chatarras cuestan. Y yo pregunto, ¿cómo una persona que gane 9,000 pesos puede tener un carro chatarra de 30,000 o de 40,000 pesos? No, y lo que paga aporta en esa ruta también, lo que cuesta también operar en esa ruta. Pero también. A veces no es ruta solamente, es un tipo que va al trabajo en una chatarra. Y ahora, eso es lo que tienen que estudiar los economistas. Y me parece que eso es, porque cuando el Banco Central da el número, no te lo da por sectores, no te dice las remesas y las telecomunicaciones están produciendo un 12% o un 5%. No, te dice la economía. Y eso sí tienen, así como tienen el precio de la canasta familiar, te da a ti el precio, el incremento del crecimiento de aquí. Solamente decirle que estudiemos bien esto, porque a veces me da la sensación de que el gobierno solo no puede mantener la economía de este país, que el sector privado puede mantener una parte importante de la economía, pero esa economía subterránea, rarísima, me da la impresión de que sí. Es que la paca de la José Martí y de la París no tienen que ver ni con gobierno ni con nada de eso. Eso es lo que queremos que se estudie. ¿Cómo el país, con tantas crisis, todavía nosotros respiramos? Es algo que quería que decirle, porque formales los bancos, formales el gobierno, formales son las divisas, parte de las divisas, porque muchas vienen directamente, se parece mucho. Ayer le preguntaba yo
a Michelle sobre un amigo que tenga una buena posición económica. Y le pregunto, ¿y de qué se trata? Yo creo que él se encarga de vender prendas. Y yo quiero que el señor Lobatón me calcule cuáles son los importadores de prenda en este país que pagan derecho. Hay cosas como la moneda, las prendas, los diamantes, que eso no es el mismo celular, eso no hay, la cosa chiquita. Ahí no hay cosa como, no, en la prenda no hay, hay que analizar eso con gente que sepa, pero no habrá algo de rotación y traslación ahí, porque como de prendas que cambian de mano. Ahora, cuando yo estaba averiguando esto, lo hice delante de un amigo que me dice, ¿te falta alguien de la economía? ¿Quién? Digo, ¿quién? Dice, la economía parasitaria. ¿Y cuál es? ¿Y qué es eso? Dice, tú sabes la gente que vive de otra gente. Sí. La cantidad de parásitos sociales que nosotros tenemos. ¿Y de qué tú haces? Yo no hago nada, pero tú vives, tú comes 3 veces al día. De algún sitio está esa sanguijuela chupando. Olvídate. ¿Cómo que tú no sabes porque tú no tienes cerca eso. No, pero es que uno ve gente que uno dice, ¿y cómo semejante persona ha podido sobrevivir hasta pero esta altura del nosotros juego? tenemos más de 4 personas que cuando salimos ahí afuera preguntamos, ¿está fulano ahí? Porque tienen hora fija de venir. Sí. ¿Verdad? Esos son los parásitos sociales que viven y comen. ¿Verdad? Sí. No, algunos con características de ser inempleables. Exacto. No, es que no hay quien le hable de eso. Sí. No hay quien le hable de eso. Ve a la esquina de ahí cuando Doctor, usted yo creo que a veces piensa igual que yo, que digo, hay algunas personas que son más productivos si tú le llevas la ayuda a su casa y que no salgan de ahí. seguro, que no, es mejor. Que si salen de ahí Aquí hay causan gente, pérdida. todo el mundo piensa que yo estoy hablando de los limosneros. No, Esa es una parte. Ahí tenemos en la esquina 2 que hay uno que tiene una pierna artificial y la desmonta. La desmonta cuando llega al trabajo. No, doctor. Y algunas personas que usted puede decir que para ayudarlo, vamos a contratarlo, vamos a ponerlo a recibir personas en un caluá, pero por su conducta y lo mal hablado que lo que puede hacer arruina el negocio también. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito.